La violencia, como decía anteriormente, acompaña a la humanidad prácticamente desde su comienzo. Y es autora de más cantidad de muerte que cualquier tipo de pandemias o de peste que ha habido en toda la historia de la humanidad. Y si juntásemos todas las pandemias o todas las pestes que hubo, no pueden igualar la cantidad de muertes que ha causado la violencia alrededor del mundo. Sabemos que trabajas dentro de un ámbito secular en el municipio de San Miguel del Monte, con un taller Sí. sobre violencia, especialmente ligado a violencia de género. Y bueno, comenzando esta charla, este mensaje tuyo, yo no sé si has observado, pero a mí me da la impresión que cuanto más esfuerzo hace nuestra sociedad por apaciguar la violencia, es como que más crece. Así que, no sé, te dejo la pregunta y si puedes contestarnos por qué a pesar de los esfuerzos la violencia sigue creciendo en nuestra sociedad y aún en el mundo entero, ¿no? Yo voy a salir de la transmisión y te dejo a vos, por favor, con el mensaje, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, bueno, muy buenas noches entonces y gracias por la invitación. Sí, como decía la pregunta, a pesar de todos los esfuerzos por parar la violencia, parece que sigue en aumento. Es una verdadera pandemia. Y y a través de esta charla, de este mensaje en esta noche, trataremos de ver por qué es muy difícil detenerlo y cómo podemos hacer para finalmente erradicar la violencia. Por ejemplo, en este tiempo, ¿no? En este tiempo de la pandemia del coronavirus, pareciera como que el tema de la violencia está vigente también, hay más denuncias, ¿sí? Pero no es la causa. La causa de violencia no fue generado por esta pandemia, por el aislamiento social, sino que esto lo que hizo es manifestar una problemática que ya existe prácticamente desde el comienzo de la humanidad. Voy a leer algunas noticias que salen en internet para que podamos ver cómo se refleja esta otra pandemia. Noticias Nacionales dice, otra pandemia, violencia doméstica aumenta en América Latina durante cuarentena. Las economías y los empleos de la región se han visto golpeados duramente, lo que generó tensiones que analistas dicen están causando un incremento en la violencia doméstica. La ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, también allí existe la ONU Mujeres, ¿sí? Y a través de su directora ejecutiva, la ONU Mujeres declara que a medida de que los países informan sobre la infección y el confinamiento, cada vez son más las líneas de atención y los refugios para la violencia doméstica de todo el mundo que notifican un incremento de llamadas en busca de ayuda. El confinamiento aviva la tensión y el estrés generados por preocupaciones relacionadas con la ansiedad, la salud y el dinero. También en Nueva Rioja, publicado en julio de este año, dice que los femicidios del 2020 dejaron 160 niños huérfanos en el país. En un artículo publicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en este año dice, la violencia de género, la violencia doméstica, familiar, se desarrolla en general en situaciones de encierro psicológico, dependencia económica y afectiva. Estos elementos se encuentran aún más presentes en situaciones de encierro físico entre agresor y víctima. Esto es válido en el mundo entero, dice a Clarín la embajadora de la Unión Europea en Argentina. Agrega, en Europa, por ejemplo, en ciertas ciudades se ha prohibido la venta de alcohol, que es otro factor que agrava relaciones tensas en el hogar y refuerza situaciones preexistentes de violencia. Las medidas para contrarrestar la pandemia por el coronavirus, cuarentena y aislamiento social agravan las situaciones de violencia. Es interesante que aquí aclara de que esta situación, y aún el consumo de alcohol, pero esta situación de aislamiento y de pandemia, con todas las medidas que se han tomado, lo que ha hecho es acrecentar, ¿sí?, un ambiente propicio para esa violencia que ya es preexistente.
La violencia, como decía anteriormente, acompaña a la humanidad prácticamente desde sus comienzos. Y es autora de más cantidad de muerte que cualquier tipo de pandemias o de peste que ha habido en toda la historia de la humanidad. Y si juntásemos todas las pandemias o todas las pestes que hubo, no pueden igualar la cantidad de muertes que ha causado la violencia alrededor del mundo en todos sus matices, ¿no? Guerras, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Es un verdadero flagelo y vamos a ver por qué está en todo el mundo, en todas las sociedades del mundo y es tan difícil erradicarlo. Esta situación, como les decía, no ha hecho más que fortalecer, ¿sí? Los hechos de violencia. Voy a dar un ejemplo para que podamos entender este concepto. Por ejemplo, aquí estamos con lluvia, ¿no? La lluvia no discrimina en un campo sobre qué planta va a descender. Va a caer sobre árboles frutales, pero también va a caer sobre las malezas. A los árboles frutales le va a dar los nutrientes que necesitan para crecer con más fuerza, pero también lo va a hacer para con las malezas. O sea que lo que va a potenciar es lo que ya existe. ¿Sí? Le va a fortalecer para que crezca más. Bueno, esta situación de aislamiento, de pandemia, con todas las medidas, el hecho de estar más en el hogar, lo que ha hecho no es crear la violencia, sino fortalecer a esa violencia ya preexistente, esa tendencia a la violencia. Por ejemplo, aquellas personas que antes podían trabajar afuera del hogar y ahora lo tienen que hacer desde la casa, deben lidiar con las distracciones propias del hogar. Y eso genera estrés, un estrés extra. Tal vez un menor ingreso porque anda mal el negocio, porque no vende como antes, porque ya los clientes no vienen como antes, ¿sí? O tal vez la pérdida de una empresa, lo que fuere, también agrega más estrés en el hogar. La convivencia con los niños, que antes, hace poco tiempo atrás, podían asistir de manera presencial a sus escuelas, ahora están dentro del hogar y conectados por internet a sus aulas, pero no siempre la conectividad funciona bien, no siempre se cumplen los horarios de clase, hay menos exigencia, por lo tanto hay más tiempo libre de los niños que no saben qué hacer porque no pueden socializar con otros chicos, igual y se aburren y todo eso es una presión extra para los padres que por ahí no saben cómo resolverlo y se generan situaciones de estrés, situaciones a veces de violencia verbal, discusiones, inclusive pueden llegar a violencia física. ¿Sí? O sea que esta situación lo que hace es intensificar, pero bajo ningún punto de vista es la causante de la violencia. Por eso es que es muy difícil, ¿sí?, encerrar este concepto en este tiempo, porque lo trasciende. Cuando hablamos de violencia, ¿sí?, tenemos que hablar de ausencia de paz. Una palabra tan pequeña, pero que marca la diferencia en la vida de una persona y de una familia. Y es tan difícil obtenerla y tan difícil sostenerla, mantenerla en el tiempo, ¿no? Y vamos a ver entonces el concepto de paz en las Escrituras. En las Escrituras, en la palabra de Dios, se utiliza una palabra, entre otras, pero esta palabra se utiliza mucho, que es eirene. Eirene se utiliza en todo el Nuevo Testamento, aparece en todo el Nuevo Testamento, excepto en Primera de Juan. Y encierra el concepto de relaciones armónicas, ¿sí?, entre personas, entre naciones. También se utiliza para describir una relación de amistad, también para ausencia de agresión, cuando se refiere a orden, tanto en el ámbito nacional como en congregaciones, iglesias, entre otros usos. Resumiendo, cuando hablamos de paz estamos hablando de armonía, orden y ausencia de violencia. Por lo tanto, cuando vemos un hecho de violencia, una situación de violencia, estamos viendo desorden. Hay desorden. Desorden a nivel emocional, hay prioridades desordenadas, ¿sí? Un desorden en cuanto a todos pensamientos que por ahí no logra ordenar dentro de su mente en cómo seguir. Esta situación lo que ha hecho es como quitarnos de nuestras costumbres, ¿sí?, de todo lo que veníamos, nuestros planes, ha cambiado toda la dinámica familiar y de trabajo. Es muy difícil readaptarse rápidamente y eso genera un desorden, ¿sí?, en distintos niveles
que propicia situaciones estresantes, situaciones que pueden llegar a ser agresivas. ¿Sí? Ahora, vamos a ir directamente hoy a cuál es la fuente de la violencia. Podríamos hablar de cómo hacer para enfrentar distintas situaciones, pero eso es como podar un árbol, ¿sí? Que nos molestan las ramas, pero con el tiempo, en la primavera, vuelve a crecer con más fuerza. Si queremos realmente que ese árbol deje de molestar, debemos ir a la raíz. Por lo tanto, debemos ir directamente a la raíz del problema. De acuerdo a la palabra de Dios, la fuente de la violencia no está en ninguna pandemia y no suscribe a ninguna situación en especial, sino que se refiere al corazón. El problema de la violencia, la fuente de la violencia está en el corazón del ser humano. No el corazón físico, sino en el interior del ser humano. Voy a leer algunos pasajes que por sí mismos van a ir explicando, ¿sí?, el concepto que Dios da acerca del corazón y por qué surge la violencia y por qué está en todos los países, en todas las sociedades del mundo durante toda la historia de la humanidad. Dice así en Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, dice, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Gálatas 5, 21 al 23. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, separaciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Romanos, capítulo 1, versículo 28, en adelante dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Recuerden esa palabra, maldad. Llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, chismes, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Otro pasaje, Romanos 3:10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. No, dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego describe el perfil humano. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides, de serpientes, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, o sea, violencia verbal, psicológica. Sus pies se apresuran para derramar sangre, violencia física. Quebranto y desventura hay en sus caminos, no saben qué hacer con su vida, no encuentran un sentido a su vida. No conocieron camino de paz, no saben cómo obtener la paz en su vida. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, por su injusticia el ser humano está bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios, enemistado con Dios. Y en una guerra, o sea, en una enemistad no existe la paz. Sigamos leyendo algunos conceptos más. Dice en Romanos 3, capítulo 22 y 23, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados, fuera de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6, 23. La palabra muerte en la Biblia es separación y se refiere especialmente a la muerte espiritual. ¿Sí? El hombre cuando pecó se separó de Dios, fuente de vida, fuente de paz. Y vamos a ver este concepto, ¿no es cierto? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza.
alma, cuerpo y espíritu. Un alma con el cual podemos sentir, podemos amar, podemos razonar, ¿sí? Podemos reflexionar. Un cuerpo para poder andar y ser vistos, y un espíritu para tener comunión con Dios. Cuando el ser humano pecó, se separó espiritualmente, murió espiritualmente. Esa muerte espiritual llevó a un deterioro moral y a la muerte física. He estado en varios funerales, seguramente ustedes también, y no he podido ver ningún muerto, ningún cadáver que se levante por sí mismo. ¿Sí? El futuro de ese cadáver es la descomposición. ¿Sí? Cuando Jesús fue a ver a Lázaro, tenía 4 días y decía, hiede ya, por su descomposición, mal olor. Y así está la sociedad de hoy, ya con mal olor, ¿sí? Aceptando un mayor grado de inmoralidad. Lo que antes parecía malo, ahora ya se ha naturalizado y no es tan malo. La violencia va creciendo cada vez más y eso obedece porque el ser humano en sí se va deteriorando, se va corrompiendo. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Y eso lleva a un deterioro moral, finalmente la muerte física. Y eso nos muestra de por qué la violencia va aumentando cada vez más. Y por más que tomemos las medidas que tomemos, ¿sí? puede detener, ¿sí? Un poco, contener un poco, ¿sí? Como cortarle las ramas, ¿sí? Por el momento no molesta, pero volverá a surgir, ¿sí? Y tiene que ver porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados como sociedad, ¿sí? Dice allí en Efesios, en Romanos 23, que la paga del pecado es muerte, y en Efesios 2:1, y los dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo se origina, ¿sí? El pecado en el mundo? ¿Cómo llegó el pecado al mundo? La fuente de toda nuestra calamidad. En Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Cuando habla de muerte, como refería a su dedito, está hablando de separación. Adán vivió muchos años más después de haber comido del árbol, pero él murió espiritualmente, ¿sí? Y empezó a deteriorarse moralmente y murió físicamente. Pero se separó de la fuente de la vida, tenía comunión con Dios. El ser humano fue creado para estar eternamente en el Edén, en comunión con Dios. Cuando pecó, se separó, perdió su comunión con Dios, fuente de vida, ¿sí? Fuente de paz, ¿sí? Por lo cual solo le quedó un concepto de eternidad, porque se fue deteriorando moralmente en su conducta, en su vida, en su manera de pensar, se alejó de Dios y obviamente la muerte física está incluida en esas consecuencias. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, la separación de Dios, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Todos somos nacidos y descendemos de Adán y Eva, por lo tanto nacemos ya con naturaleza pecaminosa. Los que somos padres podemos confirmarlo a eso, por más que los hijos sean maravillosos y nos traigan mucha felicidad, tenemos que educarlos en buenas conductas, ¿sí? Con principios morales, porque tienden a la desobediencia, tienden a hacer lo que está mal porque no saben, pero sí saben hacer las cosas mal, ¿sí? Por lo tanto, eso es una muestra clara de que naturalmente tenemos una tendencia hacia lo que está mal, ¿sí? El término hebreo ra, que se utiliza para referirse al pecado en las escrituras, se traduce para referirse a mal, ¿sí? Y se repite 444 veces en el Antiguo Testamento. Y equivale a las palabras griegas kakos, maldad, ¿se acuerdan? Allí, como leíamos hoy, o mal moral, poneros, como allí en Marcos 7:21, y lleva la idea de romper o arruinar. Cuando Adán pecó, el ser humano pecó allí en el Edén, se rompió, arruinó su comunión con Dios, ¿sí? Y a menudo significa calamidad. Y por supuesto, cuando el ser humano pecó, fue una calamidad para él y para toda la humanidad. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a esto? Bueno, allí hablaban al principio de ese regalo que ofrecían, ¿sí? De la taza de Cristo es paz. Bueno, justamente es lo que Dios ofrece, la paz por medio de Jesucristo. Cristo es la fuente de paz, Dios el Dios de paz. ¿Sí? Dice en Juan 14:27 en adelante. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz de este mundo se grafica en una frase. Algunos dicen, mientras tenga salud y dinero, lo demás está todo bien. Claro, el dinero puede tapar algún problema. Un celular nuevo, nos vamos de vacaciones, un regalito, pero no arregla el problema. La paz que Cristo ofrece es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Con pandemia, sin pandemia, con dinero, sin dinero, ¿sí? Disfrutar esa tranquilidad interna, esa serenidad interna que solamente lo puede ofrecer Dios. Eso el mundo no lo puede dar, porque no lo tiene, porque está separado de Dios. ¿Cómo puedo obtener la paz de Dios? ¿Cómo puedo tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Donde no hay circunstancia que nos pueda quitar esa paz. Vamos a Mateo 4:17. Mateo 4:17 dice, entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Los judíos esperaban un rey terrenal que destruyera a los romanos y instalara un reino de paz allí. Y Cristo venía hablando de un reino celestial, de volver a recuperar, ¿sí?, esa comunión perdida del hombre con Dios. Y dice, arrepentíos, arrepentíos. Arrepentirse significa que si yo voy al norte, pego la vuelta y me dirijo al sur, y en sentido contrario. ¿Arrepentirme de qué? Arrepentirme de que soy pecador, que he arruinado mi comunión con Dios, que estoy sin comunión con Dios, por mis pecados, porque soy pecador. Peque más, peque poco, pero por naturaleza estoy separado. Debo arrepentirme, ¿sí?, de llevar una vida lejos de Dios, también una vida religiosa. Pero si mi corazón, como dice la palabra de Dios, está alejado de Él por ser pecador, y mi relación con Dios está rota, haga lo que haga, debo arrepentirme. Y dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, dice Pedro, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, paz, arrepentíos, convertíos. ¿Sí? 2 Corintios 5:20, allí está hablando Pablo, ¿sí? Dice, así que somos embajadores, ¿sí?, en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Deja en claro así la ruptura que hay entre el ser humano y Dios. ¿Cómo debo hacer? ¿Qué actitud debo tener en esto? Porque no basta con una religión. Yo puedo ser una buena persona, ir a la iglesia, dar el diezmo, ayudar en todo, ayudar a los pobres, pero es un muerto queriendo vivir por sí mismo, y es imposible. Recuerden que estamos muertos como ser humano, ¿sí? Estamos separados espiritualmente de Dios. Y así como un muerto no puede levantarse del cajón, el ser humano no puede volver a vivir espiritualmente por sí mismo. Haga lo que haga, desde su alma, desde su cuerpo, espiritualmente está muerto, que es lo que le une a Dios. Por lo tanto, está destinado, ¿sí?, a la muerte eterna, que es el infierno. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando habla de pobres allí en las escrituras, está hablando de los mendigos, aquellos que están en las plazas, en las calles, que no tienen posibilidades por sí mismos de lograr algo, ni de negociar nada. Solo pueden levantar su mano, con vergüenza esconden su rostro, buscando a algún misericordioso que le tire algo. A eso se refiere. O sea, ir con una actitud reconociendo que somos miserables, que somos mendigos espirituales, que no podemos negociar con Dios, que nada le podemos ofrecer a cambio de que Él nos pueda dar vida, para volver a negociar, a tener comunión con Él. Es imposible. No estamos en una situación de negocio. No podemos negociar, no tenemos nada que ofrecerle. Es porque estamos muertos, somos miserables, pobres espiritualmente. Debo ir con esa actitud. No con una actitud de soberbia, como me dijo alguien, yo hago a Dios a mi medida. Dios aborrece el pecado. Dios no va a compartir con nosotros con el pecado. En el cielo no entrarán cosas sucias, ¿no? Dice la palabra de Dios. Dios es santo y aborrece el pecado. Si yo elijo el pecado, Dios ya tiene un destino eterno para mí, que es el infierno, separado eternamente de Él. Por lo tanto, si yo quiero estar en comunión con Él, debo reconocer mi miseria espiritual, ¿sí?, mi estado de pecado. Y después dice allí, en segundo lugar,
creer en el Evangelio de Cristo. Nuevamente vamos a Marcos 1, 14 y 15. El 15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, cuando hablamos del Evangelio, hablamos del Dios eterno, soberano, ¿sí? Y que a través de su segunda persona, la Trinidad, vino a este mundo, ¿sí? Hecho hombre, ¿sí? Nació de una virgen, creció sin pecado y cargó nuestro pecado en su cuerpo en la cruz del Calvario para pagar y satisfacer la demanda de Dios por el pecado. Él cumplió la demanda de su Padre por el pecado. Dios trató a Cristo como un pecador en la cruz del Calvario. Maldito el que muere sí, colgado en una cruz. El justo por los injustos. ¿Sí? Él pagó por nuestros pecados con la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero al tercer día resucitó para vida, para nuestra justificación. Esas son las buenas nuevas, el Evangelio. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que cree en su Evangelio no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, está hablando claramente del infierno, perdición eterna, separación eterna. Yo hoy, si estoy separado hoy de Dios por mi pecado, ¿sí? Voy a estarlo por la eternidad si no creo, y no me arrepiento y no creo en Cristo, ¿no? Por la fe. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, no por la de él, por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí? Y dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dice, ¿por medio de quién? ¿De una religión? No. ¿De mi justicia? No. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Él me puede dar vida eterna, porque él demostró que venció la muerte, que la muerte no tenía poder sobre él. Nadie puede dar lo que no tiene. Él me puede dar vida eterna, porque él es eterno. Él venció la muerte. Dice en Romanos 5:9, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Sabe que Dios aborrece el pecado? ¿Sabe que Dios está airado contra el pecado? Con aquel que lo rechaza, que rechaza el Evangelio de Dios, rechaza a Cristo, es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. ¿Sí? Y así como Dios quiere la vida eterna para todos, también hay un lugar de condenación para aquel que le rechaza, que decide seguir su propia justicia. Dice allí entonces que Jesucristo es el medio para volver a religarse con Dios, fuente de vida eterna y también fuente de paz. ¿Quiere usted gozar de la vida eterna? ¿Quiere usted volver a reencontrarse con Dios? Arrepiéntase de su pecado, pero de verdad, sí, allí en su corazón medítelo. No le estoy ofreciendo una religión, sino una relación con Dios. ¿Sí? Para eso debe reconocer su estado de pecado, su miseria espiritual, que está muerto, que nada puede hacer para salvarse, que sus buenas obras de nada sirven porque está muerto espiritualmente. ¿Sí? Puedo esforzarme físicamente y con mi alma, pero mi espíritu no puedo hacer nada para volver a que tenga vida, ¿sí? Por mis propios esfuerzos. Entonces, vea su propio corazón ante Dios, arrepiéntase de su pecado y vea la cruz de Cristo, vea lo que Él hizo por usted, que Él pagó por su pecado en la cruz del Calvario y satisfizo la demanda de su Padre, ¿sí? Del Padre Santo por el pecado. Él ya pagó. Usted puede elegir entre seguir su propia justicia, que lo llevará al infierno, o la justicia de Cristo en la cruz del Calvario, aceptarlo en favor suyo por la fe. ¿Sí? Permitir que Él sea el Señor y el Salvador de su vida. Acéptelo por la fe. ¿Sí? Permita que Él entre a su vida por la fe. Amor en usted. Pídale perdón por sus pecados y acéptelo por medio de la fe. Eso dice en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre Salvador, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Claro, volver a nacer, porque al estar muerto, la única manera es volver a nacer. Y Dios le ofrece volver a nacer espiritualmente y tendrá comunión con Él espiritualmente, ¿sí? Ya que moralmente su vida va a ir cambiando y hasta se va a sentir mejor en su ser completo. Y cuando alguien está feliz, ¿sí? Sonríe más. Cuando alguien está feliz, se lleva mejor con el entorno. Cuando uno está feliz, está en paz. Pero más importante es estar en paz con Dios. Porque si no estoy en paz con Dios,
de nunca jamás voy a tener una paz duradera en mí y en mi familia. Mucho hay que hablar de la paz, pero esta es la fuente de la paz, ¿sí? De pasar de ser enemigo de Dios a tener paz con Dios y paz en nuestro corazón, que vamos a pasar la eternidad con Él, ¿no? Y Dios promete, cuando Dios reina en la vida de uno, reina la paz. Y cuando Dios reina en el hogar, reina paz. Pero no hay paz sin Dios. Y no hay Dios sin Cristo. No hay salvación sin Cristo. Porque hay un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Dios vino a este mundo a través de la segunda persona de la Trinidad. Hizo todo lo que tenía que hacer en favor nuestro. Ahora nos corresponde a nosotros, ¿sí? Decidir si aceptar o rechazar. Le corresponde a usted, ¿sí? Y espero que en esta noche hayamos podido entender claramente cuál es el mensaje de Dios para nosotros y que Dios pueda obrar en su corazón. Que Dios le bendiga y buenas noches.